Hola, bendiciones, querido oyente, querido amigo, amiga. Bienvenidos a mi canal Árbol de Justicia. Y antes de comenzar, bueno, quiero poner esta palabra en manos del Señor. Y así que vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Padre Celestial, Padre amado, Señor, en esta hora te doy gracias por esta palabra que tú has impartido a mi espíritu, Dios de la gloria, Señor. Mira aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión, este video, Dios de la gloria, Señor. Prepara sus mentes, sus corazones y que sus espíritus reciban, Padre Santo, esta palabra que tú has dado a mi vida, que me ha edificado y me ha dado tanta libertad. Te pido por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, amigas y todo aquel que me está oyendo. La vez pasada le hablé de un tema llamado vacíos. Y el día de hoy quiero continuar con esos vacíos, pero hoy le he denominado ¿dónde están los vacíos? Vamos a recordar un poquito. La semana pasada les dije que los vacíos son cárceles espirituales de diferentes formas, tamaños, aspectos, ¿sí? Y también les dije que me basé en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Les dije que todos los niños nacen con una mente en blanco y los padres somos los responsables de escribir todo lo que o de llenar toda esa mente del niño. Y por supuesto que cuando no conocemos a Dios, obviamente no podemos instruir a nuestros niños y decirle quién es Jesús, quién es Dios, porque ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Y les comenté también que yo lo había hecho como a medias, he estado aprendiendo. Ahorita es que estoy más enfocada gracias a la misericordia de Dios que me ha apartado en estos momentos para traer esta palabra de bendición. Y bueno, también quiero decirle que estos vacíos están en la mente. Recuerdo que la vez pasada les hablé un poquitico de que el alma se fragmenta y que cada fragmento de esa alma es la que va a un tipo de cárcel diferente. Nuestra alma puede ser fragmentada dividida en varias partes. Y para entender un poco más de qué se trata, quiero decirles que alma es igual a mente. Para que lo comprendamos un poco mejor, por lo menos así logré yo comprenderlo mucho mejor. Lo que pasa que alma en términos hebreos es traducido como alma y en términos griegos es traducido como mente o psiquis. Entonces, y la mente está dividida en varias partes y podemos decir que en la mente tenemos el consciente, subconsciente e inconsciente. Aunque el subconsciente ya no se nombra mucho o no se utiliza mucho ese término desde en la parte psicológica o de la psicología desde 1900. Ahora solamente hablan del consciente y del inconsciente. Entonces yo busqué varios términos o vamos a decir varios sinónimos para que comprendamos un poquito sobre las cárceles que están en nuestra mente. Y cuando digo que es dividida, es fragmentada esa mente, es por los pensamientos. Cada pensamiento o los pensamientos son espíritus. Por eso es que es fragmentada y cada pensamiento, es decir, cada espíritu que es de ti, porque proviene de ti, va llevado según los traumas y según la vida que tú hayas llevado, es dividida y llevada a el inconsciente. Y desde allí se producen
vamos a decir, las cárceles, pero estas cárceles son espirituales y son manipuladas por el enemigo. Cuando hablamos de vacío, les dije que todo vacío es algo que ya está listo para ser lleno, como una casa, como un vaso, como una cueva, como una piscina, como una bóveda, diferentes formas. Entonces, nuestro cuerpo es una materia, es un material, ¿verdad? La cual ha sido fabricado, ha sido hecho para ser lleno. Entonces, entonces si no somos llenos por la palabra de Dios, como dije anteriormente, porque nuestros padres no nos enseñaron la palabra, no nos enseñaron cómo llenar, sino que nos llenaron de traumas, sino que nos llenaron de pensamientos negativos, de pensamientos muy dolorosos que marcaron nuestra vida. Entonces eso se convirtió en un pensamiento, el pensamiento en un espíritu, y ese espíritu fue llevado a una cárcel. Y en esa cárcel, entonces el enemigo es el que manipula esos pensamientos, haciendo un diseño y tratando de llevarnos a través de la vida para que ese diseño se haga realidad. Primero se gesta en lo espiritual para luego traerlo en lo natural. Entonces, dicho esto, quiero decirles que mente, podemos decir que es la psique, o los sinónimos que como psique, sensibilidad, sentimientos, imaginación, voluntad, inteligencia, memoria, conciencia, comprensión, entendimiento, interior, corazón, y a lo mejor hay algunos otros términos, pero yo busqué por lo pronto esto. Entonces vamos a ver mente o psique según la palabra, y lo podemos encontrar en Romanos 7. Les voy a leer también algunas traducciones de la nueva edición o palabra actual, y algunas con Reina Valera, como esta, por ejemplo. Dice así, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ejemplo, Romanos 13:1. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. También les recomiendo que lean 1 Corintios 2:11 y 13. 11, 12 y 13. ¿Qué les quiero decir aquí con la mente? Pablo decía que con la mente, o sea, con el conocimiento de la palabra, servía a Dios, ¿verdad? Pero dice, más con la carne a la ley del pecado. Pablo generalmente hablaba que lo que quería hacer para Dios generalmente no lo lograba hacer, pero lo que no quería hacer en la carne, eso lo hacía porque no sabía de dónde venían todas esas cosas que aún también nosotros estamos sujetas, porque todavía hay muchos pensamientos, muchos espíritus encarcelados en ese inconsciente que no logramos sacar. Por eso es que necesitamos a Jesucristo para que nos ayude a vaciar, nos ayude a limpiar, nos ayude a desalojar todos esos espíritus, todos esos pensamientos que tenemos en el inconsciente. Esta es una forma
de cárceles que les estoy hablando. Cada término que les estoy explicando ahora es cómo vamos a esas cárceles espiritual en el inconsciente, y que el inconsciente se encarga de sacar o de llevar a flote lo que hay escondido en el fondo, que muchas veces no nos acordamos, o que resistimos de no ser negativos, resistimos de no hacer algo que no queremos, pero muchas veces no nos controlamos. ¿Por qué? Porque la única forma de controlarlo es aceptando a Jesucristo y tener a Dios y orar y leer la palabra para que Él nos fortalezca. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que siempre tenemos allí presos: no puedes, eres fea, no lo vas a lograr, cosas así. Cada quien sabe qué cosas es lo que más le atormentan. Y esos son muchas veces voces que también tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Vamos a leer sensibilidad o sentimientos, cómo a través de la sensibilidad y el sentimiento nos vamos o somos metidos en una cárcel. Nuestros padres, por no tener ese conocimiento de Dios, obviamente no supieron cómo levantarnos, y nos levantaron como ellos los levantaron, y no se dan cuenta que nos estaban enviando a cárceles, estaban marcando nuestro camino, nuestro destino. Y bueno, después de eso, como nosotros crecemos y no conocemos a Dios, por supuesto nosotros comenzamos a vivir nuestra vida a nuestra manera, y por eso seguimos cayendo. Del mismo vacío nos llevó a otro vacío, y ese vacío nos llevó a otro vacío, porque no conocemos a Dios, porque no procuramos conocer a Dios. Entonces, sensibilidad, Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Aquí vemos cómo la ansiedad produce en nosotros pensamientos que nos llevan a esas cárceles, a ese inconsciente. Isaías 21:4 dice: desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. ¿Cuántas veces no tenemos miedo? ¿Cuántas veces no nos sobresaltamos por la preocupación, por la angustia? Esto es en cuanto a sensibilidad, emociones, tristeza, cómo nos llevan a esas prisiones, esos pensamientos que se profundizan dentro de nosotros, y nosotros no lo estamos viendo, no nos damos cuenta. La inteligencia, que es parte de la mente. Job 5:13-16 dice: Él atrapa a los sabios. Estoy hablando de cárcel. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentras oscuridad en pleno día, como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y los rescata de las garras de los poderosos. Por fin los pobres tienen esperanza, y los fauces, es decir, las bocas de los malvados, son cerradas. Pero son cerradas, ¿por qué? Porque Dios... Por eso es que debemos abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Debemos comenzar a buscar a Dios, a conocerlo. ¿Para qué? Para que podamos soltar todas esas ofensas, para que podamos soltar todo el dolor, para que podamos soltar toda la negatividad que tenemos dentro de ese inconsciente y que está en cárceles.
Les digo porque yo las he visto. Yo he estado siendo libre de muchas cárceles y el Señor me ha permitido ver de dónde he ido saliendo. Entonces también quiero leerle 1 Corintios 1, 19, 21, que dice: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos? Le estoy hablando en cuanto a la inteligencia, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usa nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es decir, que esto es a los que creen en quién, en Jesucristo, quien murió por ti, por mí, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, esperando que cada uno de nosotros pongamos de nuestra voluntad, de nuestra decisión para comenzar a buscarlo, a conocerlo a través de la palabra, a través de la oración, a través del aprendizaje, a través de la enseñanza, a través del estudio, a través de escudriñar la palabra. Entonces, fíjense que los filósofos, por mucho conocimiento, por mucha inteligencia, por mucha sabiduría, son metidos en cárceles. ¿Quién los mete en esas cárceles? Pues Dios mismo. Y como les decía anteriormente, tanto los que no han tenido oportunidad de hacer carreras exitosas, ¿verdad?, como los que han hecho carreras exitosas, como estos filósofos que tienen grande sabiduría, muchos conocimientos, pero no conocen a Dios. Ellos están presos en su inconsciente. Y si no ponen de su voluntad para conocer a Dios verdaderamente a través de la palabra, a través de la oración y a través del Espíritu Santo, ellos no van a poder ser libres. Y si no son libres, no van a poder ser salvos. Imaginaciones o pensamientos. Proverbios 18:11 dice: los ricos piensan en sus riquezas. Es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. ¿Cuán seguro se sienten los ricos, verdad? Cuando hay tantas situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, que el COVID muchas veces nos deja sin empleo. Los ricos, bueno, ellos están confiados en que tienen mucho dinero y que pueden solucionar, pueden comprar las vacunas, pueden comprar los medicamentos, pero eso es en su pensamiento, en su cárcel. Se sienten seguros, creen que están seguros, pero no lo están. Todo el que no tiene a Dios no está seguro. Y también leemos Jeremías 9:14 que dice: en cambio se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como le enseñaron sus antepasados. O sea, culturas de adorar a alguien o de adorar todo menos al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo, porque somos obra suya, dice la palabra. También leemos 1 Crónicas 28:9 y dice: y tú Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios. Solamente en intimidad, en oración, es que podemos conocer a Dios. Al Dios de tu antepasado, adóralo y sírvelo de todo corazón, y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Es hora de que comencemos de verdad a buscar a Dios. Porque nuestros pensamientos, ¿sabe? Ayer mismo tuve una experiencia con los pensamientos. Los pensamientos son idolatría y no le agradan al Señor.
Así que vamos a dejar los pensamientos a un lado. Los pensamientos nos llevan a cárceles y nos martirizan y nos deprimen y ponen confusión en nuestra mente. Ahora vamos a ver en cuanto a la memoria, cómo la memoria nos lleva a las cárceles. Isaías 43:18. Pero olvida todo eso, dice el Señor. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves?, pregunta. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios aquí nos está haciendo una promesa y nos está diciendo: olvídate ya de lo pasado, olvídate de lo que te hicieron para que puedas ser libre. Perdona, suelta la ofensa, no te acuerdes aún de lo hermoso que has vivido, aún de los buenos tiempos que has vivido, porque ya todo eso pasó. El Señor dice: olvídalo. El Señor lo que te está diciendo es para que puedas salir de esa cárcel. Y dice también en Primera de Tesalonicenses 5:23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y en todo su espíritu, mente y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ahí la versión Reina Valera dice: y que el Dios os santifique por completo. Y santificar por completo es que ya Él nos va a ir santificando en la medida que nosotros lo vamos buscando, como dije anteriormente, en la palabra, en la oración. Él va haciendo que esas divisiones se vayan despejando. Va haciendo que esa fragmentación de la mente que tenemos se vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque va rescatando nuestros pensamientos que se convierten en espíritu, se convierten como en una persona espiritual. Él las va sacando de allí y las va uniendo, las va separando hasta que ponga en nosotros por completo la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos ser convertidos a Jesucristo, seamos completamente convertidos en la persona de Jesucristo. Por eso es que debo morir yo, y para que viva Cristo en mí. Por eso es que Pablo decía: más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque se estaba santificando por completo, porque estaba recuperando toda la fragmentación de sus mentes que estaban encarceladas. Y ya no habrá ni siquiera nuestra mente va a estar resquebrajada, agrietada, golpeada, sino que Dios la va reparando en la medida que lo vamos buscando. Ahora, vamos a ver lo que dice conciencia. Génesis 20, 5 y 6. Dice: no me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y dijo Dios en sueño: yo también sé que en integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. Aquí le estaba hablando Dios a Abimelech, que tomó a la mujer de Abraham porque le dijo que era su hermana, y ella le confirmó que sí, que era su hermano, pero era algo que ellos dispusieron para poder protegerse de aquellas tierras y en aquellos tiempos. Pero él, como era un hombre íntegro que buscaba del Señor, aún Dios no le permitió pecar, no le permitió tocar a esa mujer, y le habló en sueño antes que cometiera el pecado, para que no
transgrediera, para que no pecara, no desagradara a Dios. Así es Dios con nosotros. Mire, yo he tenido la experiencia como Dios tan bello, tan hermoso, me ministra en sueños. Yo lo oigo así como susurrando, pero como estoy dormida, estoy tan cansada, no escucho bien lo que está haciendo. Pero también Dios me ministra en sueños, me da sueños para que yo ore, para que yo me limpie, para que yo me santifique. Así es Dios con nosotros. ¿En dónde? En nuestra conciencia. Ahora, la comprensión, que también está en la mente, dice: entonces les abrió, no anoté la cita, se las debo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Dios es el único capaz de sacarnos de esas cárceles para poder comprender la escritura. ¿Y cómo la comprendemos? Por revelación, no solamente porque leemos la palabra y porque tenemos un intelecto. Más adelante, en cuanto a la sabiduría humana no nos va a hacer entender la palabra, no nos va a hacer conocer a Dios. En el interior de nuestra mente, cuando meditamos, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. En lo profundo de nuestro ser, Dios nos ministra con su espíritu. Él está trabajando dentro de nosotros. Hay un versículo que habla que lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar. Y no solamente lo va a terminar, sino que también lo va a perfeccionar. Y esto es para todo aquel que deja entrar a Jesucristo en su corazón. Ese es para todo aquel que cree en Jesucristo, porque todo esto es para el que cree. El corazón. Esto lo hice bastante tarde en la madrugada. Dice: pero yo, el Señor, investigo, dice la palabra, todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merece. Eso está en Proverbios. Entonces, ¿cuál es el corazón? El corazón es el inconsciente. En el inconsciente tenemos ese corazón. Creemos en el consciente y entonces el inconsciente lo absorbe. Entonces, cuando nosotros creemos en el consciente, pero dice la palabra que cuando creemos con todo nuestro corazón que Jesús es el Señor, eso va al inconsciente. Es decir, cuando creemos de corazón, entra Jesús a nuestro inconsciente. ¿A qué entra? A desechar, a libertar, a abrir las cárceles, tiene las llaves. No importa dónde te encuentres, no importa dónde se encuentre ese pensamiento que tiene que volver a ti limpio, libre, que no te atormente, que no te angustie. Pero cuando lo creemos con el corazón. Ahora, la voluntad la encontramos en Efesios 4, 23. Y dice: descanse de su vieja naturaleza pecaminosa. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensibilidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes. Sabemos que en la mente tenemos la voluntad, y la voluntad es la que tiene la capacidad de decidir, de hacer, de decidir tomar todas las decisiones o las determinaciones para tener actitudes y comportamientos. Pero ¿quién lo hace? La voluntad. Nosotros
lo hacemos con nuestra voluntad. Dios no nos va a obligar. Pero entonces Él dice, cambien, desháganse. Es voluntad nuestra, por voluntad. Vamos a darle nuestra voluntad a Dios para que Él nos ayude a deshacer todo eso. Entonces tenemos el inconsciente, que es donde están esas cárceles, ¿verdad? Dice Hechos 17:24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombre. Por eso es que nosotros debemos aceptar a Jesucristo, porque Él vino, Él nos hizo con el propósito de que nosotros lo adoremos, le sirvamos, para hacer de nuestro cuerpo un templo. ¿Y dónde se va a instalar Él? En el inconsciente, para administrar desde el inconsciente, llevar al consciente lo que nosotros necesitamos para poder tener una conducta limpia. Mientras nosotros tenemos esos pensamientos, mientras nosotros no tenemos a Dios, o mientras tenemos a Dios y estamos en ese proceso de ser libres mediante la palabra, mediante Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, Él lo que quiere hacer de nosotros es ese templo para habitar dentro de Él. Segunda de Pedro 2:12 dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que sirven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. ¿Se dan cuenta? Cuando, por ejemplo, los padres no nos inculcaron la palabra. Cuando nosotros vamos o somos enseñados por personas erradamente, estamos siendo atrapados para ser destruidos. ¿Por quién? Por el enemigo. El enemigo, el diablo y todos sus principados, todos sus demonios, ya ellos fueron sentenciados, pero ellos no se quieren ir solos. Él te quiere llevar a ti, a mí, a todo aquel, porque Él vino a destruir, a matar. ¿Y cómo lo está haciendo? Desde lo profundo de tu inconsciente, llevándolo al consciente con una conducta que no agrada a Dios. Y dice, se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos, su destrucción será la recompensa que reciban por el daño que han causado. Está hablando de esas potestades. A esas potestades, a esos demonios son los que Dios va a lanzar al lago de fuego. Pero si nosotros no buscamos de Dios, no buscamos sacar todo eso que está en el inconsciente para que sea creado como templo del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos siendo utilizados por esas potestades como templo del maligno. ¿Me estoy explicando? Y sigue diciendo segunda de Pedro 2:12, dice también, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen entre ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y a estar bien entrenados. Es decir, desde allá, desde el inconsciente está operando el enemigo. Porque dice la palabra que
El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra, conocimiento de la palabra leída y de la palabra revelada. Porque no es solamente la leída, es la revelada. ¿Y cómo se te va a revelar la palabra si no oras? Si no tienes una comunión, una intimidad con Dios. Dice, están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque es el enemigo, las potestades las que están operando, como a través del pensamiento que atraparon y que tienen en una cárcel, y desde allí diseñan todo lo que tú estás haciendo. Si estás en cárceles sexuales, allí hay un diseño de perversión, de lujuria, para darte un ejemplo. Si eres violento es porque estás en una cárcel, tu mente, tu pensamiento, tu entorno te has rodeado de violencia y por eso actúas de esa manera. Necesitas urgentemente de Dios. Aquí les voy a leer algunos versículos de presos en el inconsciente, que aunque se veía en lo natural, esto es para darnos un ejemplo de lo espiritual. ¿Ya? Dice en Génesis 40:14, Colosenses 4:18, firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con ustedes. Nehemías 1:3-4, me dijeron las cosas no andan bien y regresaron a la provincia de Judá. Tiene grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esta es una noticia que le estaban dando a Jeremías. Y cuando oí, dice Jeremías, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayunando y orando al Dios del cielo. Hay espíritus, fortalezas tan fuertes en nuestro inconsciente que solamente van a salir con ayuno y oración. Bueno, mis amados, espero que les haya sido de mucha bendición. Nos veremos en el próximo video, pero no antes quiero que levantemos una oración. Amén. Recibe a Jesús en tu corazón, pero recibirlo no es solamente que tú repitas una oración conmigo. Recibirlo es que tú creas esta palabra y te determines a comenzar a leer la palabra, te determines a orar, te determines a buscar ayuda con otros hermanos, con alguna congregación. Y bueno, estamos para servirte. Vamos a hacer esta oración. Vas a repetir conmigo y luego yo hago una pequeña oración. Señor Jesús, en esta hora abro la puerta de mi corazón. Ayúdame a creer esta palabra, porque yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú me libertes, Padre, de todas estas cárceles en las cuales estoy sumergido. Padre, te recibo como mi Salvador, a ti, Jesucristo, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por todas estas personas que están viendo este video, Dios de la gloria, y que han hecho la oración. Ayúdales, fortaléceles, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén.
Hasta la próxima y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Chao.